Para quien no sepa quién es Jack Nicholson, es un actor y director de cine ya retirado, reconocido por interpretar sobre todo papeles de personajes psicópatas, perturbados o villanos. Ha interpretado papeles como el del Joker en la película de Batman de 1989, pero su actuación más reconocida es la de Jack Torrance en la película del Resplandor. El 8 de octubre de 2011, José Bretón denunció que había perdido a sus hijos en el Parque Cruz Conde de Córdoba. En ese momento, José tiene a su mujer exactamente donde la quiere, totalmente a su merced. Ruth Ortiz, que había decidido separarse de él un mes antes, por fin vuelve a contestar sus llamadas. La misma mujer que le dice en septiembre que quería separarse de él y que solo se verían por el tema de los 2 hijos que comparten, vuelve a estar bajo su control. Estando los niños desaparecidos, Ruth llama a José para intentar sonsacarle el paradero de sus hijos, pero José le responde que él no sabe dónde están, mientras le propone una cita a solas, que Ruth rechaza, ya que para los investigadores el padre es sospechoso de haberle hecho daño a sus hijos. Ruth Ortiz, veterinaria de Huelva, rompe con su marido el 15 de septiembre de 2011, un mes antes de la desaparición de sus hijos, también llamados Ruth y José, de 6 y 2 años de edad. Unas semanas antes de la desaparición, el 22 de septiembre, la pediatra de los niños se ve obligada a explorar a los 2 niños, puesto que en una ocasión, Ruth hija le dice que si papito se muere, mejor, lo que les llevó a tener que descartar que pudiesen sufrir algún tipo de abuso por parte de su padre. Al parecer, José padre fue criado entre mimos y golpes, había sido soldado involuntario en la guerra de Bosnia y en los últimos tiempos no tenía trabajo, por lo que las manías del hombre fueron de mal en peor. Debido a esto, necesitaban saber que los niños no estuvieran sufriendo ningún abuso psicológico ni físico por parte de su padre. Desde el principio de la desaparición de los niños, la policía ya sospechaba de que el padre no decía toda la verdad. José le dijo a la policía que recogía a los niños en casa de sus abuelos para llevárselos a una comida y que luego habían ido a la Ciudad de los Niños, un conocido parque infantil de Córdoba, y que después de eso fueron al Parque Cruz Conde, donde perdió a los niños. Para empezar, José le dio a la policía el número erróneo del amigo con el que supuestamente iba a quedar a comer. Uno de los números de teléfono era incorrecto. Cuando la policía consigue dar con el amigo que supuestamente iba a comer con José, este hombre les dice que aquel día en ningún momento había quedado con José y los niños para comer. Y tras varias horas hablando con la policía, repentinamente, José recuerda que aquel día también llevó a los niños a su finca familiar de Las Quemadillas. Alrededor de las 12 de la noche de ese mismo día, la policía acompaña a José a dicha finca familiar. A la entrada, los agentes de policía comprueban que quedan restos de una hoguera todavía calientes, y les resulta un poco raro que José no haya mencionado nada de eso. Ayudándose de las linternas, distinguen que entre los restos de la hoguera hay decenas de pequeños huesos, algunos muy pequeños. José les dice que son los restos de los bichos que su mujer utilizaba en sus prácticas veterinarias, y que como estaba dolido por la separación, los quemó junto con libros, apuntes y alguna otra cosa más de su mujer. Como el forense que acude esa misma noche a la finca no puede determinar si son huesos de animales o huesos de humanos, el día siguiente, la antropóloga que participó en la identificación de cadáveres del accidente de Spanair y del 11M se encarga de cuadricular la zona de la hoguera y de recoger las muestras necesarias para analizarlas posteriormente en el laboratorio. Los investigadores tienen claro que hay 3 campos abiertos en ese momento. 1. El lugar donde supuestamente José perdió a los niños. 2. La finca y la hoguera. Y 3. El propio José, su vida, su historia y su comportamiento. 2 sucesos interesantes toman lugar la noche que descubren la hoguera. El primero lo protagoniza el cuñado de José, que entra en la finca hecho una furia y le pega una colleja a José mientras le pregunta dónde están los niños. La policía termina por separarles y el cuñado les dice que está seguro de que José sabe exactamente dónde se encuentran sus sobrinos. Poco después llega uno de los mejores amigos de José, antiguo guardia civil, que también le grita y le increpa, puesto que al parecer José le había preguntado por las cámaras de seguridad del parque, donde supuestamente había perdido a sus hijos. Cuando en una de las redadas, los investigadores encuentran en el cajón de su dormitorio la novela de Stephen King, en la que se basa la película de Kubrick, deciden nombrar el caso como Operación Resplandor. En casa de los padres de José, donde reside después de su separación con Ruth, la policía también halla unos manuscritos, escritos por un José romántico y otro José más calculador.
las dos caras que el hombre le muestra a su mujer en la carta que le escribe y le entrega el día antes de la desaparición de sus hijos. La carta que José le escribe a Ruth es un texto de 5 folios, donde aparentemente el hombre le pide perdón y le muestra su amor, pero donde también se aprecian varios reproches hacia ella. Un fragmento de la carta dice así: soy de la opinión de que siempre se pueden hablar las cosas, que no se tire la toalla sin antes haberlo intentado todo, y sobre todo hablarlo. No nos neguemos esa oportunidad de cambio de actitud por mi parte. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Tanta repelencia te produzco? No me digas que después de tanto tiempo juntos no nos queda un poco de rescoldo a la esperanza. Ya me encargaré yo de avivarlo. Tengo la eternidad para hacerlo. Esa dualidad de José preocupa a los investigadores, y todas las cartas y borradores que encuentran en el domicilio de los padres de José y en la vivienda donde anteriormente residía con Ruth están muy presentes durante toda la investigación. La vida personal de José también le arroja algo de luz a los investigadores. De joven, José se matriculó en Derecho para conseguir una beca y una prórroga para la mili. En el 93 se alistó como soldado profesional y el año siguiente tuvo que tomar parte como conductor de ambulancias en la guerra de Bosnia entre abril y octubre del 94. A su regreso de la guerra, con 8 millones de las antiguas pesetas ahorradas, empezó su época más golfa, donde no trabajaba y salía con frecuencia. Ese 8 de octubre, José declaró que había llevado a sus hijos a la ciudad de los niños y al Parque Cruz Conde, donde dijo que los perdió sobre las 18:15. Aquella fue una tarde de sol en Córdoba y ningún padre ni vecino de los que interrogó la policía dijo que hubiera visto a los niños. El comisario a la orden de la investigación estaba convencido de que aquellos huesos hallados en la hoguera de la finca familiar pertenecían a los niños, pero la antropóloga señaló que al menos una de esas pequeñas piezas quemadas allí eran un fémur de ratón. Aún así, el comisario, que todavía desconfiaba, desde el domingo 9 de octubre, colocó a uno de sus hombres de más confianza, Luis, para que fuese la sombra de José. Luis debía ganarse la confianza de José y ayudarlo a cantar. Empezaron así una rutina diaria, donde Luis solo se separaría de José cuando la gente lo llevaba a casa de sus padres. Mientras indagan en la vida personal de José cuando era más joven, descubren que a principios del 97 tuvo una novia llamada Mari Carmen que lo dejó por otro chico, y que después de ese hecho, José se metió dentro de un coche en su finca familiar, dejó abiertas 2 bombonas de camping gas y se tomó 80 tranquilizantes que le había recetado el psiquiatra para suicidarse. El padre de José, que lo vio, lo rescató y lo llevó al hospital. A finales del 98, conoció a Ruth, con quien se casó en el 2002 mientras vivían juntos en Córdoba. En el 2007 se mudaron juntos a Huelva, hasta que Ruth decidió romper con él en septiembre de 2011. Durante la relación que mantenían José y Ruth, él llegó incluso a acusar a su familia política de querer envenenar a su hijo pequeño. Ruth le pidió ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer, donde le derivaron a un psicólogo, y fue entonces cuando la mujer se percató de que José no hacía más que manipularla a su antojo, que la separó de su familia y de Huelva, que tenía celos de todo lo que la rodeaba, y que la anulaba como mujer y como persona. Ruth le definió como un hombre manipulador, celoso, obsesivo, machista, envidioso, intolerante y nada cariñoso. Los días después de la desaparición de los niños, mientras los investigadores comprueban las cámaras de seguridad, reconstruyen los hechos junto con el padre, pero nada les cuadra, ni siquiera el lugar donde dijo que había aparcado el coche. Poco tiempo después, la policía recibe una de las peores noticias. La antropóloga confirma lo que José dijo en su testimonio y concluye que los huesos hallados en la hoguera eran efectivamente de animales. Según José, había sido él quien había criado a los niños, quien les había dado de comer, quien les llevaba al médico, ya que según él, Ruth estaba siempre trabajando, e incluso dijo que se puso a estudiar un máster solamente para pasar más tiempo fuera de casa. Para él, Ruth la había traicionado y quería quedarse con la mitad de la casa que él y sus padres habían pagado, y que también quería quedarse con los 2 niños cuando había sido él quien los había cuidado. El día que la antropóloga confirma que los huesos hallados en la hoguera son de animales y no de humanos, José se sentía satisfecho, ya que aparentemente quedó impune ante cualquier acusación, por lo que empezó a relajarse y a hablar. Contaba que él hacía todo por su mujer, que si ella quería el techo del salón más bajo, él se lo bajaba, que si ella tenía calor en la habitación, él le instalaba un aire acondicionado, y que no entendía cómo después de todo lo que él había hecho por ella era capaz de dejarle tirado. El 12 de octubre, en el registro de la vivienda de los padres de José, los agentes descubren una receta del 27 de septiembre de 2 tipos de tranquilizantes diferentes que le había prescrito el doctor. Cuando la policía le pregunta dónde estaban esas pastillas, él dice que no lo sabe y que tampoco se acuerda de la farmacia donde las compró.
El policía se percata de que José, con un coeficiente intelectual de 121, muy por encima de la media, es capaz de dominar muy bien sus emociones y controlarse a sí mismo. Al acabar el registro en la vivienda de sus padres, como sabe que las cámaras de la zona y la reconstrucción de los hechos han desmentido su testimonio, José improvisa otra historia de cómo perdió a sus hijos. Ahora dice que los perdió de vista cuando les dejó solos un ratito, mientras él volvía al coche a por algo que se le había olvidado, en la calle de antes de llegar al parque. Pero Luis, el policía sombra de José, le recuerda que hay una cámara que ha grabado cómo ha llegado solo al parque, sin niños, y que esa es una prueba muy seria y muy contundente, y que lo mejor será que diga la verdad cuanto antes. En ese momento, José rompe a llorar y le pregunta a la gente qué es lo que puede hacer. El policía le sugiere que él le llevaría hasta el lugar que José le dijera para encontrar a los niños. Como la policía sigue convencida de que los niños tienen que estar en alguna parte de esa finca familiar, el agente conduce hasta allí con José. Pero por el camino, José se vuelve a recomponer y en tono retador le dice al policía que si quieren entrar que entren, pero que ahí no van a encontrar nada. Finalmente el juez ordena el ingreso en prisión de José, como sospechoso de asesinar a sus hijos, pero nada se sabe aún del paradero de los pobres niños. El 28 de diciembre, Ruth acude a prisión a ver a José, preparada psicológicamente y con un micrófono, para intentar sonsacarle algo sobre los niños. Pero José sigue diciendo que él no le había hecho nada a los niños y que tampoco se los había entregado a nadie. En prisión, José contaba que en cuanto saliera de allí y fuese un hombre libre, iba a encontrar a sus hijos apuntando a la familia de Ruth como la responsable de las desapariciones. El 30 de diciembre realizó un intento de suicidio simulado, que únicamente terminaron con unas lesiones en los codos. El tiempo seguía pasando y los investigadores que habían puesto patas arriba a la finca de las Quemadillas seguían sin ninguna noticia de los niños. Sin embargo, como el comisario al mando sospechaba que los niños habían sido quemados en aquella hoguera, decidió pedir una segunda opinión a uno de los forenses más prestigiosos de España. Desde el primer momento que este forense vio las fotos de los restos de la hoguera, no tuvo dudas de que esos huesos pertenecían a humanos y no a animales, por lo que examinó los huesos, reunió a todos los investigadores y les dio una clase magistral, incluida la antropóloga que previamente había dicho que pertenecían a animales, quien tuvo que disculparse por su grave error. La antropóloga añadió a su disculpa que se había involucrado excesivamente y que le habían permitido acercarse demasiado al sospechoso, quien, según ella, acabó manipulándola haciéndola creer que él no lo hizo, que cómo iba un padre a hacerle algo así a sus propios hijos. José fue condenado a 40 años de cárcel mientras Ruth intenta rehacer su vida. El comisario al mando sigue convencido de que algún día, cuando la prensa ya se haya olvidado de este suceso, José terminará de confesar sus crímenes por la misma razón que los cometió, para hacer daño y ver sufrir una vez más y por última vez a su pobre exmujer.